Buenas tardes. La sesión del día de hoy, la número 10, va a corresponder a la conclusión de lo que corresponde al Quality Function Deployment, que se ha estado revisando en sesiones previas y que básicamente por esta sesión consistirá en el desarrollo directamente sobre un formato en Excel. Ahora bien, el ejercicio que se realizará a continuación y que servirá de ejemplo para que ustedes puedan realizar lo propio en lo subsecuente, corresponde a una paquetería. Esta paquetería básicamente tiene la intención de determinar lo que corresponde a las variables críticas de calidad. En base a una encuesta, bajo ese supuesto, se determina que los clientes, las principales variables que toman en cuenta para evidentemente tener como, en este caso, proveedor del servicio de dicha paquetería, correspondería a la calidad, al tiempo de entrega y al costo. Ahora bien, dentro de la revisión que se hizo de estas variables críticas, se determinó que en cuestión de calidad los clientes hacían referencia con dicho término a lo que corresponde a que todos los paquetes deben ser entregados en óptimas condiciones, no deben de estar maltratados o dañados y evidentemente deben corresponder a lo solicitado. Asimismo, y en cuanto al tiempo de entrega, se determina que las entregas deben hacerse en la fecha pactada y dentro del horario indicado por el cliente. Y por último, lo que corresponde al costo, los clientes básicamente hacen referencia a los pedidos en cuanto a que deben de facturarse el precio pactado y que cualquier costo extra debe ser motivo evidentemente de rechazo. Ahora bien, esto correspondería básicamente al primer nivel de los QES. Si lo desglosamos de la forma que revisamos en sesiones previas, lo tendríamos básicamente esos 3 puntos que acabamos de ver en el nivel 1, lo que corresponde a calidad, tiempo de entrega y costos. Cuando lo trasladamos o lo transferimos al nivel 2, que es básicamente tener la traducción técnica de lo que significan dichas variables para el consumidor o cliente, encontramos que en cuestión de calidad se hace referencia a la disminución de los rechazos y reclamos, a que la entrega se haga en estado óptimo, al 100% del material, y que dicha entrega se haga también al 100% del mismo. En cuanto al tiempo de entrega, el nivel 2 correspondería a la eliminación de las órdenes de entrega vencidas, a la eliminación del 100% de los casos fuera del horario o de la fecha, y evidentemente a que los stocks se encuentran al 100% para dar cumplimiento a lo anterior. En cuestión del nivel 1 de costos, ya traducido al nivel 2, estaríamos viendo que corresponde básicamente al cumplimiento del precio pactado y a la disminución de reprocesos y rechazos. Ahora bien, una vez que se tienen los dos niveles de lo que corresponde a los QES o a los requerimientos del cliente, se le fija una prioridad. Esa prioridad básicamente indica en un nivel de 1 a 5 qué es más importante para el cliente, entendiéndose en este caso el 5 como lo prioritario, disminuyendo hasta 1 en el sentido de que es menos prioritario para lo que corresponde al cliente. Para el caso de lo que corresponde a estos datos, tenemos exclusivamente que la prioridad es de 5, 4, 3, 5, 5, 4, 5, 3, que básicamente indica que en cuestión de importancia para el cliente, el cumplimiento del precio pactado, la eliminación del 100% de los casos fuera de horario y fecha, el tema de eliminación de las órdenes de entrega vencida y lo que corresponde a la disminución de los rechazos y reclamos es lo más prioritario para el cliente. Una vez que tenemos estos datos, pasamos básicamente al tema de lo que corresponde a los comos. ¿Cómo se puede obtener básicamente el segundo nivel de los QES? Esas características de calidad o los comos consistirían en básicamente la capacitación del personal, el tipo de pedido, los supervisores capacitados, método de distribución, vehículos de transporte, control de stock y ruteo, número de pedidos, número de repartidores y las negociaciones comerciales que se hagan al respecto. Estos serían los comos, es decir, cómo la empresa puede lograr que se dé cumplimiento a estos niveles de segundo término. Si los trasladamos ya a un formato de Excel que va a estar disponible en su sesión respectiva, nos colocamos en dicho formato, que básicamente va a ser el que ustedes van a tener que llenar. Es importante recordar que cada uno de ustedes va a tener que llenar este formato, evidentemente con un ejercicio que ustedes consideran apropiado, independientemente del que hayan elegido en equipo. Este ya va a ser digamos, completado de forma individual. Aquí este va a servir de ejemplo para que ustedes lo puedan desarrollar.
Ahora bien, aquí como pueden ver, ya se transfirieron lo que corresponde a los dos niveles de los QEs. Podemos encontrar calidad, tiempo de entrega, costo y los QEs en segundo nivel, desde la disminución de los rechazos y reclamos hasta llegar a la disminución de reprocesos y rechazos con su respectiva importancia o prioridad. Ahora bien, los comos ya también fueron trasladados básicamente al apartado que les corresponde, que son las características de calidad, desde el punto de capacitación del personal hasta el horario de entrega respectivo. Esto ya fue colocado básicamente en el formato a efecto de que se simplifique un poco más el tema, y ahora lo que proseguiría sería básicamente al llenado de este documento. Ahora bien, de lo que habíamos platicado, lo más importante son las matrices de correlación que existen entre los comos, que sería básicamente el techo de la casa de calidad, y lo que corresponde a la correlación que existe entre los comos y los QEs, que consistiría en el cuerpo o la parte central de la matriz correspondiente. Básicamente lo que habíamos platicado en clase, lo primero sería el llenado de la matriz de correlación de lo que corresponde a los comos, y básicamente consistiría en el llenado de la relación que existe entre cada uno de estos datos a efecto de verificar al final cuál es el como que tiene una relación más estrecha con cada uno de los comos subsecuentes. Ahora bien, la escala va a ser la misma que habíamos comentado en clase, va a corresponder de 9, de 5, lo cambio el formato un poco nada más. Vamos a tener 9, inserto un cuadro de texto nada más para especificar cuáles son los valores de la escala respectiva. Vamos a tener 9 para una relación estrecha, vamos a tener un 7 para una relación que indique una relación media en cuanto a su correlación, y vamos a tener por último un valor de 3 para lo que corresponde a una poca relación. Si la relación es nula, vamos a colocar, como se había platicado en algún momento, un 0 que indica una nula relación. Esos serían los valores de la escala respectiva. Evidentemente esos valores los vamos a ir colocando en lo que corresponde a cada uno de los rombos que forman la cúspide de la casa de calidad, y en este sentido vamos a ir llenándolos. La capacitación del personal con el tipo de pedido básicamente implican una relación estrecha, por lo tanto estaríamos poniendo en este supuesto un 9. Si nos vamos en ese orden de relacionar o de verificar la relación que existe entre el primer como, que es la capacitación del personal, con los subsecuentes tipo de pedido, supervisión de capacitados, etcétera, etcétera, supervisores capacitados, perdón, junto con cada uno de los otros comos, nos tendríamos que seguir en diagonal hacia arriba. Entonces vamos a ir llenando básicamente estos datos para, en este caso, evidentemente tener el tipo de relación que se va a dar al respecto. Entonces aquí en este supuesto, evidentemente hay ciertas relaciones que van a quedar de cierta forma con un valor estrecho, un término medio e inclusive una poca relación al respecto. Entonces, por ejemplo, en este que tenemos aquí, sería comprobar la relación de capacitación del personal con lo que corresponde al stock y ruteo. Ahí básicamente la relación es muy poca al respecto, y se van a seguir dando lo que corresponde a las relaciones subsecuentes. Para efectos prácticos, voy a llenar los datos con valores intermedios, con valores aproximados a lo que correspondería, a efecto únicamente de verificar cuáles son los datos que se van a estar llenando al respecto. Ustedes tendrían que hacer el llenado respectivo de una forma más clara, que tenga pues obviamente congruencia y que no haya ningún tipo de problema al respecto. Aquí, si se dan cuenta, ya terminamos básicamente la correlación que existe de capacitación del personal con cada uno de los otros valores. Aquí nada más tendríamos que llegar hasta el 10, que significa que llegaríamos hasta este dato. Ahí. Nada más voy a borrar los que se agregaron de más y proseguiríamos con lo que corresponde al tipo de pedido. Evidentemente esta relación con la que corresponde a capacitación del personal ya se estableció. Vamos a proseguir con los subsecuentes en el sentido ascendente y en diagonal. Cada una de estos comos debemos de ir verificando si el tipo de pedido
tiene una relación con lo que corresponde, en este caso, a control de ruteo y stock. Evidentemente esta tiene una relación estrecha, entonces vamos a ir determinando los valores respectivos de cada una de estas variables. Una vez que finalizamos lo que corresponde al llenado de esa matriz de correlación, aquí podemos ya verificar que ya los 10 rubros de los comos ya se completaron en este sentido, y ahora lo que proseguiría sería llenar la matriz de correlación de lo que corresponde a los qués y los comos, que básicamente en este sentido habría que checar si la disminución de los rechazos y reclamos, qué tipo de correlación existe con la capacitación del personal. Evidentemente en este supuesto habría una correlación estrecha y subsecuentemente estaríamos revisando cada uno de los posteriores. En este caso, de forma ejemplificativa, se estarán llenando con datos al azar a efecto de simplificar el llenado del mismo. Esto evidentemente ustedes lo tendrán que analizar de forma más puntual. El propósito del presente básicamente es que ustedes tengan pues un poco más de claridad al respecto de cómo se llena. Una vez que llenamos estos datos, ya tenemos básicamente los datos de lo que corresponde a los valores de la correlación entre los comos y la correlación que existe entre los comos y los qués. Lo que proseguiría sería básicamente hacer la suma de los datos respectivos de cada uno de estos valores, y por ejemplo para la matriz de correlación de los comos tenemos que, al menos para determinar el peso de cada uno de estos valores, tendríamos que hacer la suma. Para el primer supuesto, que es el de capacitación del personal, tendríamos que sumar en diagonal. Hacemos lo propio, sería sumar cada uno de los valores que se encuentran en sentido ascendente o diagonal. A efecto, evidentemente, de determinar el valor de los datos que corresponden a las correlaciones que establece esa variable con las demás. Si se dan cuenta, básicamente consiste en la sumatoria que, para al menos este caso, que va en sentido diagonal ascendente. El valor que se obtiene se va a quedar de esta forma, y proseguimos con lo que corresponde a la determinación de la suma de los valores correlacionales del tipo de pedido. Nuevamente va a ser en sentido diagonal hacia ambos lados. En el primer caso, dado que no teníamos un avance hacia la izquierda, exclusivamente se sumó hacia la derecha. En el caso del 2, y a partir de ahí vamos a tener tanto diagonal ascendente hacia la derecha como diagonal ascendente hacia la izquierda. Entonces se tendrían que sumar ambas diagonales. En este sentido, hacemos lo propio. Sí pediría nada más que pongan un poco de atención la forma en la que se suma. Una vez este formato ya que ustedes lo tengan establecido y ya lo pueden utilizar de la misma forma, nada más
agregando los valores que correspondan de forma adicional. En este supuesto ya tenemos la diagonal ascendente derecha y nos faltaría la diagonal ascendente izquierda. Entonces, de esta forma ya tenemos básicamente cargados o sumados los valores de todas las correlaciones que tiene esta variable, que es el tipo de pedido, con las demás variables. Si se dan cuenta, al final la suma va a ser exactamente la misma en el sentido de los elementos que deben de sumarse, es decir, 9. Para este caso, tendríamos ya el dato total de esta forma. El siguiente, pues evidentemente sería algo similar. Sumamos las diagonales ascendentes izquierda y derecha. Y de esta forma, lo que corresponde a esta variable, aquí, a ver, aquí un pequeño error que es necesario corregir, debe ser en sentido ascendente izquierda y derecha para que no haya ningún problema. Es fácil perderse en los rombos. Ok, así ya estaremos. En el caso de la posición 3, si se dan cuenta, lo que corresponde a los supervisores capacitados, se hace la suma de los elementos en diagonal ascendente hacia la derecha y en diagonal ascendente hacia la izquierda. Entonces, de esta forma ya tenemos los 10 elementos sumados en este caso. Evidentemente, conforme nos vayamos recorriendo hacia la derecha, las diagonales ascendentes derechas van a ser menores y obviamente las diagonales ascendentes izquierdas van a irse incrementando al respecto. Hacemos lo propio para cada uno de los datos, a efecto obviamente de tener ya todos los datos calculados debidamente. Tal como les dije, conforme se vaya avanzando hacia la derecha, la línea diagonal ascendente hacia la derecha va a ir disminuyendo y lo que corresponde a la línea diagonal hacia la izquierda ascendente va a ir incrementándose. De esta forma, evidentemente, vamos a tener contemplados los 10 elementos que corresponden a la suma de los elementos de las correlaciones que existen entre cada uno de los comos. Y por último, en este caso ya no vamos a tener una línea diagonal ascendente hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, porque ya no hay elementos con los cuales comparar. Va a ser exclusivamente la diagonal ascendente hacia la izquierda. Una vez que completamos estos datos, ya tenemos básicamente la suma y los valores absolutos de cada uno de los elementos. Vamos a obtener la suma en lo que corresponde a esta casilla de estos elementos, que básicamente sería sumar estos datos que tenemos aquí. Nos daría básicamente el 666 para este ejemplo. Y luego lo que corresponde al peso relativo, que sería el valor para H, sería básicamente obtener, obviamente mediante una división, del valor del elemento entre el valor de la suma total, lo que corresponde al peso relativo. Aquí básicamente podemos hacer la referencia absoluta de esos valores para poder sacar, en este caso,
el dato total. Evidentemente estos porcentajes deben de ser al final suma de 1. Vamos a manejar en decimales para evitar cualquier otra cuestión. Ahora, una vez que ya tenemos estos datos, vamos a proceder a hacer los cálculos respectivos a los datos subsecuentes. En este caso, hace falta también obtener el peso relativo de lo que corresponde a los ques. Aquí nos indica que para este caso el peso relativo, la fórmula a aplicar va a ser la división de A entre C, siendo A lo que corresponde al peso e importancia dadas en el primer paso, básicamente lo que los clientes determinaron como prioritario, y sumarlo entre C. C básicamente va a ser la suma de los datos o prioridades que establecieron los mismos clientes. Entonces básicamente aquí sumamos los números que corresponden a la prioridad que estableció el cliente por default, que corresponde a un número de 34, y vamos a aplicar el peso relativo al dividir básicamente cada una de las prioridades de forma individual entre lo que corresponde a la suma de dichas prioridades. Referenciamos de manera absoluta ese valor para poder hacer para poder correr la fórmula y que nos permita evidentemente obtener el dato total. La suma de este dato evidentemente debe ser igual al 100% o a 1, que básicamente es lo mismo. Ahora, una vez que obtenemos estos datos, necesitamos también hacer, al igual que lo hicimos con la determinación de los pesos por los comos, necesitamos sacar el valor de lo que corresponde a la matriz de correlación de los comos y los ques. Para eso nos vamos a ir hacia la derecha y aquí tenemos una ponderación o una matriz de ponderación de relaciones. Aquí en cada uno de estos valores vamos a ir llenando básicamente lo que se obtenga como resultado para J. J va a ser igual al valor de XI por H por B, siendo XI lo que corresponde, aquí teníamos ya especificado I, que sería este de aquí, que corresponde básicamente a los valores XI asignados a cada una de las matrices de correlación de lo que es los ques y los comos. Básicamente este sería el valor de XI, el valor de B serían estos pesos relativos y el valor de lo que corresponde a H serían los pesos relativos entre los comos. Entonces básicamente en esta matriz del lado derecho lo que vamos a hacer es multiplicar el valor XI para capacitación del personal con disminución de los rechazos y reclamos por lo que corresponde al peso relativo para esa línea por lo que corresponde al peso relativo para esa columna. Entonces básicamente tenemos el valor del peso relativo de la columna por el valor del peso relativo de la fila por el valor XI en donde se cruza esa columna y esa fila. Y eso nos va a dar para este supuesto un valor que vamos a poner nada más con 4 decimales a efecto de que se pueda fijar con más claridad. Aquí para efectos prácticos vamos a fijar lo que corresponde a la columna D, al menos para fijar lo que corresponde a D, a efecto de que cuando corramos la fórmula se quede fija este apartado. También tenemos que fijar el valor de la el valor de la fila para que no se mueva este apartado y podamos correr la fórmula respectiva hacia abajo y al menos para las filas que tengan datos de ambos lados. Únicamente verificamos que la fórmula sí esté haciendo en este caso el cruce de la fila con la columna, la fila se está respetando, la columna también se está respetando y ya tenemos al menos los datos de lo que corresponde a la primer columna para J. Ahora, podríamos correr la fórmula hacia la derecha, sin embargo, dado que si se dan cuenta el formato está de tal forma creado para que sean como 4 o 5 celdas por cada uno de estos valores, muy posiblemente si corremos la fórmula no se va a hacer lo respectivo.
ahí vamos a tener un fallo. Entonces vamos a correrla hasta el valor 10 y vamos básicamente a verificar que sí se esté cumpliendo el dato correspondiente. Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, este valor tendríamos que asignarlo a la segunda columna y el de arriba también. Una vez que tenemos eso, seguimos verificando el resto de las fórmulas, a efecto obviamente de que correspondan, en este caso, que es la tercera variable, a la tercera columna de cada valor. Luego seguiríamos con la cuarta. La quinta. Cuando nos colocamos por la fórmula, si alguno de ustedes tiene algún problema para entender este apartado, básicamente nos posicionamos ya sea con F2 o directamente con el cursor, damos un clic sobre la barra de fórmulas y lo que hace básicamente es desplegarnos las celdas que están siendo contempladas por la fórmula, dado que por la cantidad de celdas que están agrupadas no se está respetando al correrse la misma, necesitamos hacer la corrección de forma manual. En este caso necesitamos el valor quinto, la quinta columna. Si se dan cuenta, nuestras celdas, exceptuando lo que corresponde al peso relativo de los ques, esa es la única que se está respetando. Lo que corresponde a la columna para el valor xy y el peso relativo de los comos, ese es el que tenemos que ir ajustando. En este caso está en el 7, en la segunda columna, la corremos hacia la quinta columna, tanto el valor xy como lo que corresponde al peso relativo del como. Y es básicamente lo que tenemos que ir haciendo. Nos colocamos en la número 6, nos colocamos ahora con un clic en la barra de fórmulas y revisamos evidentemente corriendo la celda que debe de estar referenciada, en este caso ya la posición de la columna 6, tanto para xy como para el peso relativo respectivo. Entonces básicamente consiste en hacer ese tipo de ajustes respectivos. Ahora es para el valor 7, nos colocamos en el valor xy de la columna 7 y también tenemos que jalar lo que corresponde al valor del peso relativo del como para la columna 7. Ya que quedó, nos seguimos al 8 y tenemos que ir haciendo eso. Evidentemente esto, cuando ya se tiene formulado, pues ya no tiene mayor complicación. Sí es necesario que de primera instancia lo realicen ustedes en lo particular, a efecto evidentemente de que verifiquen de dónde sale específicamente el dato. Entonces, con que hagan el ejercicio no tendrían ya después ningún tipo de problema al respecto para evidentemente verificar de dónde se están obteniendo las cifras. Ya únicamente nos queda la columna 10 que tenemos que ir haciendo el ajuste, ya en este caso realizarlo, básicamente correr la fórmula hacia el último valor de la columna, hacia el valor de la última columna, mejor dicho. Ahora, una vez que ya hicimos la adecuación de las fórmulas con respecto a las columnas como tal, ya podemos en este caso jalar la fórmula sin ningún tipo de problema. Verificamos la última tendría que estar haciendo referencia al valor xy de la última fila y última columna, tal como es el caso, y tendría que hacer referencia al valor de la última fila del peso relativo para los ques y al valor de la última columna para el peso relativo de los comos. Dado que es así, entonces ya completamos esta matriz de ponderaciones. Nos cerramos básicamente y ahora para acá básicamente es la suma de los valores de la columna correspondiente. En este caso nada, vamos a hacer la adecuación para que no tome en cuenta el encabezado de de dicha matriz. Corremos esto hacia abajo, un enter, me lo está respetando. No, a ver si... No, si está respetando, nada más es cuestión de el formato. Corremos un poco más de decimales y ya podemos correr la fórmula. ¿Sí? Hasta este punto, estos datos que voy a marcar aquí en rojo son básicamente las sumas totales que vamos a contemplar en este supuesto para el valor de K. K nos dice que es la suma de J. J, recuerden que son estos valores por columna de cada una de las multiplicaciones que hicimos de xy con los pesos relativos por columna y por fila. Entonces básicamente va a ser replicar estos mismos valores, pero ahora en este lado de acá, en peso importancia.
Bueno, aquí nuevamente es por el tema de que tenemos aquí algunas celdas agrupadas. Entonces vamos a tener que ir transfiriendo los datos. Entonces aquí pegamos el formato. Mejor de este lado. Básicamente vamos a ir asignando los valores. Y ahorita cambiamos el formato. Este es el valor de la columna 3, el valor de la columna 4, el valor de la columna 5, valor de la columna 6. Voy a poner aquí un número para no perderme. Valor de la columna 7, valor de la columna 8, valor de la columna 9 y por último el valor de la columna 10. Ajustamos el formato. A 4 dígitos. Aquí quizás no debió de haber quedado en 0. Verificamos nada más los datos. Aquí, para evitar cualquier complicación, voy a correr el número de las columnas para no tener problema al respecto. Los dos no se requieren. Y ahora sí comprobamos. En este caso es 8235, 6835, 6704, 5540, 5149, 8152, 9054, 9054, 9595, 8045 y este es el que está mal. Este nada más lo hacemos la referencia respectiva y ya no debe haber ningún problema. Ahora, aquí en la celda que está marcada para el valor de m, básicamente es la suma de k, hacemos la suma respectiva, nada más para comprobar que los datos se encuentren debidamente cotejados. Y hacemos lo mismo de este lado de acá, nada más para comprobar que efectivamente no haya ningún tipo de variación. Entonces, cambiamos el tamaño. Y sí, efectivamente 7.73 decimales. Ahora, lo que corresponde en este caso al valor del peso relativo que está especificado para L es básicamente la división del valor de K que acabamos de obtener previamente entre M, recordando que M es la suma de estos valores. Entonces vamos a sacar ese dato, lo dividimos entre M y nos va a dar una cifra. Nada más aquí vamos a referenciar de forma absoluta el valor de la celda para que no haya ningún problema y podemos ya en este caso verificamos que los datos sí estén haciendo referencia a las celdas correspondientes, aumentamos la cantidad de decimales, hay algunas que se parecen mucho, no debería ser así. Entonces ya nos damos cuenta que las que aparecían como .0809 básicamente sí tienen diferencia, pero es por el manejo de decimales. ¿Ok? Ya tenemos los pesos relativos. Ahora tendríamos que dar también la prioridad. Aquí hay una fórmula muy sencilla que se puede utilizar, que básicamente se llama jerarquía. Y vamos en este caso a utilizar cuál es el valor. Se perdió la fórmula.
Esta fórmula básicamente lo que nos va a decir es comparar el valor que estamos marcando junto con toda la matriz de datos para verificar en qué orden está. Es decir, este ordenado ya con respecto a estos otros, cuál es la posición que ocupa de mayor a menor. En este sentido sería el número 4 y podemos aquí fijar la matriz, que sería básicamente con los símbolos de pesos. Dado que lo estoy haciendo en una laptop, no puedo aplicar F4, pero ya una vez fijada la fórmula, ya puedo en este caso correrla, pegarla. Si se dan cuenta, ya básicamente con esto que hicimos fue de una forma más sencilla, más rápida, establecer cuál es el orden de mayor a menor de cada una de dichas cifras. Aquí, por ejemplo, tenemos un empate con estos dos. Evidentemente los que son prioritarios para nosotros serían el 1, 2 y 3. Aquí, derivado de que son básicamente los mismos, 90.9054, no vamos a tener un número 3. Entonces, básicamente estos serían, marcándolo quizás ya con otro color, los datos que más nos interesan. ¿Cuál es la finalidad básicamente de este QFD? Una vez que ya resolvimos las matrices respectivas, hicimos los cálculos correspondientes, podemos obtener al final una prioridad. Esto básicamente nos permite determinar que estos tres en específico, estos tres comos, son los prioritarios para poder obtener los qués que solicitan el cliente. Es básicamente como la función que tiene un diagrama de Pareto en el sentido de especificar cuáles son los valores vitales y discriminar los triviales a efecto de enfocarnos en los que nos van a permitir el logro de los objetivos. Dado este análisis, al menos para los resultados que obtuvimos, hay que recordar que los valores los pusimos de una forma exclusivamente ejemplificativa, a efecto de simplificar el ejercicio. Entonces, estos probablemente, si ustedes hacen ya con su ejercicio en lo particular un ejemplo y hacen a conciencia este análisis, evidentemente les van a salir los datos que corresponden a los comos que son prioritarios, que son de mayor impacto para poder obtener los qués. Entonces, para el efecto de este ejercicio, los comos que son esenciales van a ser estos tres de aquí, que básicamente corresponde al control del stock y ruteo, al número de pedidos y al número de repartidores, que serían los esenciales sobre los cuales la compañía debería de enfocarse, a efecto evidentemente de que el cumplimiento de las variables críticas que corresponden a calidad, tiempo de entrega y costo, en base a esta descripción técnica de segundo nivel, se puedan dar. Si nos enfocáramos en algunos otros de los comos, que sería por ejemplo el 8 y el 9, que corresponden básicamente en el primer caso al método de distribución y al horario de entrega, los resultados que se obtendrían, el impacto que tendría básicamente sobre el desarrollo de la consecución de nuestros qués sería muy poco. Entonces, por ello es prioritario fijar este apartado de aquí. Ahora bien, hasta este punto básicamente ya terminamos con lo que corresponde al QFD. Podríamos hacer quizás aquí una gráfica para poder determinar de una forma quizás más clara lo que corresponde a estos datos. Entonces podríamos en este caso insertar una gráfica, quizás una de barras. Vamos a colocar esta quizás de aquí. Vamos a cambiar un poco el formato. Estos datos de aquí no son necesarios. Y de aquí, si se dan cuenta, los más robustos
No me gustó la gráfica, se ve un poco corta. Vamos a poner otra gráfica, esta en lo particular no me gustó. Vamos a insertar. Vamos a ver qué nos recomienda. No hay mucha información. Aquí, para que no se afecte tanto, y es básicamente por el formato, lo que vamos a hacer es sacar los datos de aquí para evidentemente tenerlos sin la agrupación de las celdas, como es el caso que ustedes están viendo. Entonces, de esta forma vamos a eliminar lo que corresponde a la división. ¿Sí? Y si se dan cuenta, ya básicamente ya se dividió, o ya se eliminaron, o se pueden eliminar más bien las celdas o columnas que están de más, que es básicamente lo que nos está impidiendo de cierta forma que nuestra gráfica se vea pues de una forma más presentable. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo aquí en este apartado es que, dado que el formato está agrupando varias celdas para que se pueda dar la visibilidad que se tiene en el mismo, estoy eliminando esas celdas que estaban integradas, a efecto de que tengamos ya los datos más limpios. Ok, ya se ve mucho mejor. Esta gráfica nos la vamos a llevar a la primera hoja. Aquí ya vamos a poner básicamente la prioridad de los comos. Y aquí ya podemos jugar un poco más con lo que corresponde a nuestra gráfica. Se ve un poco mejor. Y evidentemente aquí ya es un poco más claro que el mayor, en este caso, pues vamos a marcarlos como tal. Y estos dos que también están de hecho empatados. ¿Ok? De esta forma ya podemos tener este dato, obviamente para una presentación algo más puntual, lo que corresponde a la prioridad de los comos que obtuvimos de este caso. Con el QFD, básicamente, pues esto es básicamente, perdón por la redundancia, este formato nos permite obtener los datos que necesitamos, pero evidentemente ya para una presentación más formal, lo correspondiente sería básicamente una gráfica que nos diera de forma visual y a primera instancia el resultado de dicho QFD, que en este caso ya tenemos con claridad que los tres elementos o los tres comos prioritarios deben de ser número de repartidores, número de pedidos, control de stock y ruteo. Si se dan cuenta, aquí ya de forma visible ya es más claro también el hecho de que capacitación del personal, vehículos de transporte y lo que corresponde a la ubicación de la entrega son también datos que son prioritarios, obviamente en un segundo término con respecto a los de primer lugar, y que los que tienen menor impacto es el método de distribución y lo que corresponde al horario de entrega junto con supervisores capacitados y tipo de pedido. Ahora, hasta aquí básicamente sería lo que correspondería a su QFD. Aquí también hay algunos otros aspectos que sería para un análisis de competitividad. Esto lo vamos a ver en una posterior sesión, a efecto de especificar, hacer una comparación con otras empresas y tener quizás datos en cuestión de los que son prioritarios para nosotros. Pero como lo dijimos, lo vamos a hacer en una próxima sesión
Estas dos columnas de aquí también implican el objetivo o valor límite de cada uno de estos comos y lo que corresponde a la dificultad que debe de aplicarse para conseguir estos comos. Es decir, qué tan complicado, por ejemplo, es el tema del número de partidores. Entonces, si por ejemplo aquí estuviéramos poniendo, al menos para estos tres casos, cuál es la complejidad de dar cumplimiento a través del número de repartidores, quizás la complejidad, es decir, incrementar la cantidad de repartidores que tiene nuestra empresa, podría ser quizás un 8 o un 9. Vamos a dejarle un 8. Evidentemente el número de pedidos, eso va a quizás generar quizás un 4 y no hay mucha complejidad, pero sí va a depender propiamente de los clientes. El control del stock y ruteo, eso quizás su complejidad sea, quizás pueda ser entre un 10 y un 9, lo vamos a poner como un 10. Evidentemente, si siguiéramos con cada uno de los comos, veríamos que su complejidad tendría también un dato dado. Vamos a completarlo, no le veo mayor problema. Por ejemplo, en el horario de entrega, su complejidad bien pudiera ser quizás un 5. El tema de la ubicación de la entrega pudiera incrementarse hasta un 8. El tema de lo que corresponde, aquí ya estoy yéndome, más bien aquí el primero es capacitación del personal, ahí quizás sería un 8. El tema de lo que corresponde al tipo de pedido, ahí la verdad es que es muy baja su complejidad porque ese básicamente lo genera el cliente. El supervisores capacitados, evidentemente el hecho de generar un programa de capacitación pues puede incrementarse hasta un 9 o incluso un 10. Evidentemente tiene cierta complejidad. El método de distribución, ese quizás sería un 10 directo. El tema de lo que corresponde a los vehículos de transporte, ese podría ser un 9 o un 10, lo vamos a dejar en un 9. El tema de lo que corresponde a la ubicación de la entrega y el horario de la entrega, básicamente quizás sería un 8 y quizás sería un 5. Entonces, estos datos que tenemos aquí nos van a permitir también verificar, tomando en cuenta la prioridad de los mismos, y visualizar la complejidad que tienen. Si la diferencia no es mucha entre los comos, evidentemente lo que va a marcar la diferencia va a ser la dificultad. Si por ejemplo el número de repartidores tiene un nivel de dificultad de 8 y lo que corresponde al número de pedidos y control de stock y ruteo tiene complejidad 10 y 4, evidentemente si fuera más cercana a la diferencia que existe entre los mismos, pues cualquiera preferiría escoger una complejidad nivel 4, aunque la prioridad fuera 2, si la diferencia entre el 1 y el 2 fuera mínima, ¿sí? Si fuera el caso diferente, que este fuera quizás un 10, pero estos fueran 4 y 4, evidentemente, dado que la diferencia no es mucha, pues tendríamos que aplicarnos sobre estos dos, que es número de pedidos, control de stock y ruteo, dado que la complejidad del primer lugar es alta, ¿no? Entonces, básicamente este sería el ejercicio hasta el momento. Espero que sea claro para ustedes. El propósito es que ustedes, con el formato, que es el mismo que se utilizó para desarrollar el ejemplo dado en esta sesión, lo utilicen para, con un ejemplo que ustedes, el que gusten, una pizzería, una tienda de ropa, algún tipo de proceso de su trabajo, lo que sea, pues obviamente lo puedan agrupar, desarrollar y obviamente tener al final una gráfica como esta, ya una vez obtenidos los datos de la prioridad, para poder definir cuáles de los comos son los que causan un mayor impacto sobre los que es y que evidentemente se tienen que plantear estrategias para incrementarlos, mejorarlos o disminuir quizás algún tema al respecto. Entonces, hasta el momento, básicamente esto sería todo. Por favor, bajen y descarguen los archivos de su sesión para poder realizar este ejercicio con datos de ustedes y que al final se obtenga una gráfica similar. El formato puede ser diferente, nada más que si sea clara en cuanto al tema de que cuáles son los prioritarios, cuáles son los más de mayor influencia o peso para los comos. ¿Va? Básicamente eso sería todo por el momento. Nos quedaríamos básicamente hasta este punto. Espero que haya sido de utilidad. Hagan el ejercicio, sigan las instrucciones por favor y nos vemos próximamente. Que tengan una excelente semana. Hasta luego.